Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos alumnos. Con mucha alegría compartiendo con ustedes este conversatorio interdisciplinar con nuestro Instituto Superior de Formación Docente Santa María, a quien agradezco enormemente la invitación y que hoy vamos a estar compartiendo con el padre Ángel Fernández, con el tema de la Puerta Santa, la mirada teológica, y yo con la profesión de fe y una mirada catequética. Así que con mucho gusto vamos a estar compartiendo este espacio. Este espacio va a estar grabado porque hemos tenido algunos problemas de conectividad, entonces para no estar cortándose la conferencia, la dejo grabada porque es mucho más fácil y ágil de ver y hacer un seguimiento. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Como decía recién, el título de este conversatorio es una mirada catequética a la profesión de fe. Eso es lo que lo haremos. Y primero, en este marco de este año jubilar, convocado por el Papa Francisco y continuado por el Papa León XIV, que no deja de ser una invitación a la esperanza. De hecho, es un jubileo de la esperanza, ¿no? Y un jubileo que va a quedar marcado en la historia nuestra porque es el jubileo de los dos papas, ¿no? Y de dos papas latinoamericanos, ¿no? Con la partida de Francisco y con la elección de León XIV, ¿no? Entonces, este nombre del jubileo de los peregrinos en esperanza, este lema, no ha dejado de ser profético en la elección, ¿no? Porque Francisco, lejos de dejar cualquier atisbo de nostalgia, Francisco siempre será una invitación a la esperanza, siempre, ¿no? Una invitación a la esperanza, al caminar, ¿no? Al ir hacia adelante, ¿no? Y León también con su saludo tan hermoso y tan programático, ¿no? La paz sea con ustedes, también una invitación a la esperanza y a la construcción de la paz. Así que bendecidos por el Espíritu Santo en la figura de estos dos sumos pontífices. Y bueno, en esta perspectiva, ¿a qué nos referimos nosotros con una mirada en clave perspectiva catequética, que es el campo disciplinar que yo manejo? O creo manejar. ¿A qué nos referimos esto, no? Primero tenemos que saber que la catequética como ciencia tiene como objeto de estudio y como objeto de reflexión y de investigación el acto catequístico, es decir, el proceso por el cual se produce un acto de fe, una profesión de fe de una persona por la acción comunicativa y por la revelación que se produce en ese encuentro que nosotros denominamos acto catequético, ¿no? Por eso nosotros nos vamos a centrar sobre esa perspectiva catequética, analizando la profesión de fe desde sus diferentes dimensiones: pedagógica, comunicativa, humana y teologal eclesial, ¿no? Que es lo propio de la mirada y de la perspectiva catequética. Me parecía interesante comenzar desde la palabra, ¿no? Siempre la catequética va a tener como fundamento y como fuente la palabra, y tanto ciencia también. Recordemos, para comprender cuál es el lugar, el vínculo entre catequética, fíjense que he mencionado eso, no catequesis, sino catequética y palabra. Recordemos que la palabra, ¿qué es lo que mira la catequética? Que la palabra catequesis tiene en sus orígenes esa
acción de catejeo, es decir, de hacer resonar la palabra con mayúsculas en el corazón del catecúmeno. Ese hacer resonar la palabra hace referencia a entrar en sintonía, es decir, que todo el ser del catecúmeno entre en sintonía con la palabra. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Y la consecuencia de escuchar la palabra y entrar en sintonía es la profesión de fe. Es decir, la profesión de fe en el sentido catecumenal primitivo es, digamos, la respuesta del catecúmeno ante la invitación y lo que Dios le ha revelado, ¿no? Le ha revelado y él ha entrado en sintonía con ello, ¿no? Por eso entendemos la profesión de fe no solamente como una cuestión o un abordaje intelectual, sino como una experiencia integral o integradora que ha producido un catejeo, es decir, una sintonía con la persona. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. Es decir, el contenido que se transmite o que contiene la profesión de fe desde el punto de vista catequístico es el resultado de una experiencia de Dios. Una experiencia de Dios en donde Dios tiene la iniciativa y en donde la persona abre su corazón a entrar en comunión con Él, ¿no? De tal manera que lo que la persona profesa es contenido de lo que Dios le ha hecho vivir y le ha revelado, y es a su vez respuesta de él, del catecúmeno, a la invitación de Dios. Me parecía importante entonces justamente volver a la palabra y tomar, me parecía que era interesante tomar justo la lectura de ayer, de la fiesta de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y tomar este texto de Mateo, que los invito a que podamos leerlo y compartirlo. Dice, en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos contestaron, uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, un primer abordaje, algunos elementos muy interesantes para ir teniendo en cuenta. Esto se da en un contexto de un caminar discipular. Se da un contexto de una charla en donde Jesús suscita cosas en el corazón de ellos por medio de las preguntas. Se da un proceso de confesión de fe que es acompañada de una confirmación de parte del Señor y a su vez de la encomienda de una misión. Interesante para que lo analicen. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva catequética. Primero, lo que vamos a ver es el signo. Vamos a sacarle un poquito el logo para poder terminar de ver Primero, del punto de vista pedagógico, esa profesión de fe de Pedro es fruto de un camino y de un proceso, ¿no? De hecho, Mateo señala que en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos
quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, ¿no? Es decir, al llegar, lo cual supone que hay un proceso y un camino. De hecho, Lucas con más insistencia, Juan, pero todos señalan, de hecho el primer nombre de los discípulos es el discípulo del camino, es que hay un proceso, es decir, esa profesión de fe de Pedro, de tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es consecuencia de todo un proceso y un camino. Un proceso que comienza desde la cercanía activa de Jesús hacia Pedro. Es decir, desde una iniciativa de cercanía del Señor hacia Pedro. Es decir, este proceso no se da sin cercanía y sin vínculo. A su vez, esa cercanía y ese vínculo no deja de ser cercanía y vínculo empático y amoroso. Es decir, no es un vínculo con intereses escondidos u ocultos, sino es un vínculo en donde el Señor entra en una profunda escucha de lo que vive y lo que espera Pedro y lo que sucede en el corazón de Pedro, ¿no? Es una profunda empatía y escucha que reconoce al otro desde de su ser único e irrepetible. Pedro es un pescador. Pedro está a las orillas del mar. Pedro es el que limpia las redes. Pedro es el que no ha podido pescar nada durante la noche. Por lo tanto, seguramente no tendrá nada para vender durante el día y por lo tanto proveerá su sustento. Pedro es el que tiene su suegra enferma y extrañamente no se señala nada sobre la existencia ni de su esposa ni de sus hijos, solamente se señala a Pedro y a su suegra. ¿Acaso Pedro y su suegra están solos? ¿Acaso Pedro es viudo? Algunas tradiciones señalarían algo en esa línea. Lo que sí es cierto es que Jesús genera un vínculo de cercanía con él que está marcado por la ternura. Es el que entra a la casa de Pedro, el que lo sana, el que lo llama, el que el idioma de las redes. Por lo tanto, la profesión de fe de Pedro no es una profesión de fe automática, sino que es el resultado de un proceso pedagógico que está marcado por la procesualidad, la cercanía, la vinculación y la ternura. Es decir, las palabras de Pedro expresan que hay vínculo, que hay un proceso formativo, que hay una revelación que se ha producido desde la cercanía. Jesús no le ha revelado que Él es el Mesías desde un estrado, no le ha revelado a Pedro que Él es el Mesías desde otro lugar que no sea la cercanía de aquel que se ha hecho prójimo o próximo. Desde allí se ha revelado con elementos que también podemos decir en cordobés básico, se la dejan picando a Pedro para que Pedro haga su proceso y su síntesis, ¿no? Su proceso y su síntesis. Muy interesante. Entonces, la profesión de fe, una profesión de fe que se empieza a tejer, que se empieza a producir, que se empieza a construir, que el Señor empieza a construir pedagógicamente, desde el camino, la cercanía y el proceso. Estos son aspectos muy interesantes, muy importantes, porque el contenido de la profesión de fe no es transmitido de manera intelectual, como si fueran simplemente unas nociones, sino que este contenido de la fe se transmite desde la integralidad del contenido mismo
y desde el contenido mismo, desde lo actitudinal. Cuando Pedro sostiene que él es el Mesías, es porque realmente el Señor lo salvó. No solamente lo ha dicho, sino lo ha manifestado y lo ha encarnado. Sus palabras y sus actitudes son una misma. Por eso la expresión tú eres el Mesías, es realmente una expresión que Pedro ha vivido, lo sabe, lo conoce desde todo su ser. Es una experiencia y es un contenido que atraviesa todo su ser, no apuntado solamente a la cabeza. Eso es muy importante, es muy importante. Atravesado todo su ser, lo ha unificado en su ser. Desde la perspectiva comunicativa, se produce sin lugar a dudas una comunicación. Dios mismo se comunica y se revela a Pedro. Decimos Pedro porque lo tomamos por esta lectura, pero también al resto de los discípulos. Por lo tanto, esa acción comunicativa que le permite a Pedro ponerle palabras a lo que está siendo revelado por parte del Señor a él, como lo decíamos recién, como acción comunicativa, se une en signos, gestos y palabras. Eso es fundamental. Gestos, signos y palabras. En sintonía y en coherencia. Eso es importante, el poder comunicativo. Es decir, hay una profunda transparencia en los códigos y en el mensaje que contiene ese código. A su vez, el mensaje y el código es tomado desde las coordenadas culturales y existenciales de este interlocutor que es Pedro. Jesús habla y se revela desde el lenguaje de Pedro. Eso es de una capacidad comunicativa impresionante. Impresionante. Y si bien estamos hablando de un aspecto comunicativo, fijémonos cómo estas dimensiones se interconectan entre sí. Hablábamos en la dimensión pedagógica del aprendizaje de la fe. La palabra aprendizaje significa aprender, hacer propio, integrar, cómo la dimensión comunicativa se vincula, se entreteje directamente con la acción pedagógica. Si no hay un código de comunicación, no hay un verdadero aprendizaje. Acá el sentido y la experiencia para Pedro es unívoca. Cuando no hay códigos comunes, cuando no hay una comprensión de los códigos, podemos hacer una experiencia equívoca, ¿no? Equívoca. Y acá es claro el sentido que le da el Señor, y es claro el sentido en que lo comprende Pedro, pero porque el Señor ha tomado la iniciativa de anunciar desde los códigos y desde la base cultural del otro. Eso hace que sea comprensible existencialmente, integralmente el mensaje que anuncia. Después, es muy interesante desde el punto de vista pedagógico y comunicativo el arte de hacer preguntas de Jesús, el arte pedagógico y comunicativo. Siempre suelo comentar cuando trabajo con los catequistas, muchas veces nuestros catequistas, ojo, y a todos, ¿no? Cuando hay determinados desafíos, estamos muy preocupados por las respuestas. Y uno comprende y está bien. Ahora, nosotros muchas veces nos olvidamos
Jesús es el que justamente sabe hacer preguntas y que esas preguntas tienen una capacidad de generar vínculos, de generar procesos, de generar aprendizajes, ¿no? Y de generar respuestas en el otro excepcionales. No nos olvidemos que la pregunta que hace el Señor implica la invitación a una respuesta del otro, una respuesta que se da desde la fe y por lo tanto una respuesta que lo implica, Cuando no hay pregunta, cuando no hay propuesta, no hay respuesta. Interesante eso. Porque muchas veces, algunas acciones pastorales no tienen propuesta, ni tienen preguntas, ni tienen invitación. Y entonces eso no genera respuesta, no genera implicación. Una idea que no es absoluta, simplemente es una observación desde el punto de vista catequético que vale la pena ponerse a pensar porque emana de las Sagradas Escrituras mismas. Por lo tanto, tener presente el poder comunicativo de la pregunta. Este poder comunicativo de la pregunta que sale desde la pregunta ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Al paso de la pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy? Interesante el paso ese del quién dice la gente y quién dicen ustedes que soy, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy? En la pregunta ¿quién dice la gente? Es una pregunta muy pícara de parte de Jesús. Muchas veces a nosotros es más fácil hablar en tercera persona que hablar en primera persona, porque en primera persona de alguna manera quedamos expuestos. El poder hablar en tercera persona muchas veces nos libera de esa tensión de quedar expuestos. Por lo tanto, puede como posibilidad leerse que esa respuesta que dicen la gente expresa parte del proceso real de ellos. Es decir, en realidad ellos están pensando eso. Es decir, todavía no comprenden bien, no han comprendido bien, no han rumiado bien quién es Jesús. ¿Por qué lo decimos esto? Porque cuando Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro es el que toma la palabra. No dicen a una sola voz. Pedro primerea. Y ese primerear no debemos entenderlo como un hombre arrebatado, que capaz que lo haya sido también, pero sí desde alguien alcanzado profundamente por Cristo. Alguien que transpira la experiencia de haberse encontrado con Jesús. Muy importante. Ese tomando la palabra es haciéndose cargo de lo que dice. Haciéndose cargo de lo que dice. Eso es muy interesante tenerlo presente desde este punto de vista comunicativo y también ahora entrando, vuelvo a repetir, todas estas dimensiones nosotros la vamos viendo también interconectada. Esta es una división pedagógica o didáctica, pero no significa que sea tan claramente así, sino que están interconectadas. En cuanto a la dimensión humana del encuentro, se nota una tensión en el texto que apunta a un vínculo personal con Pedro, que sin excluir a los otros, porque los implica, porque los envía hacia ellos, el Señor tiene la capacidad de estar
todo entero con Él y de pasar de un diálogo general a un diálogo personal que no excluye a los otros, que no excluye a los otros. Por lo tanto, profundiza el vínculo, la pregunta, profundiza el vínculo, profundiza la empatía y profundiza la comprensión. Cuando Pedro sostiene, tú eres el Mesías, está diciendo, tú eres el Salvador. Y es también lo que el Señor le ha revelado experiencialmente en su vida. En el documento de Aparecida había una frase muy bonita que decía que Jesús es el Salvador, es nuestro Salvador en todos los sentidos de la palabra. Esta expresión de Pedro, tú eres el Mesías, es una expresión que si bien se enmarca en la tradición profética del advenimiento del Mesías esperado, se entreteje con la experiencia de Pedro de que Jesús lo ha salvado en todas las sentidos de las palabras, ¿no? Pedro puede decir también que él es el Mesías, con lo cual se inserta en la tradición del pueblo de Israel, en la profecía, pero también es una profecía que la ha vivido y la ha experimentado en cuero propio, en cuero propio. De tal manera que dice, este Mesías, el Mesías de todos, el Mesías esperado, es mi Mesías, es el Señor, Él es mi Salvador en todos los sentidos de la palabra. Porque no es una profesión de fe que nos deje contemplando lo que decimos como meros espectadores, sino que es una profesión de fe que nos implica. Cuando yo digo, tú eres el Mesías, es porque Él lo ha revelado, pero así yo lo he vivido por iniciativa, gracia y amor de Él en mi vida. En mi vida. Dolores Alexandre tiene una obra muy bonita que se llama Esta historia es mi historia, en donde justamente, si bien ella lo hace en torno a la palabra de Dios, nosotros lo hacemos en torno a la profesión de fe. Esta fe es mi fe. Esta fe es mi fe. Cuando yo digo que tú eres el Mesías, no es la fe del pueblo de Israel, es la fe de nuestro pueblo de Israel, en donde yo mismo también he hecho la experiencia de que es mi Mesías. Eso es muy importante, por lo cual es encuentro, es vínculo, es empatía y es comprensión. Es comprensión. Antecede todo un camino de cercanía, de comprensión, de empatía del Señor hacia Pedro. Del Señor hacia Pedro. Teologal eclesial. Es sintábasis, es cercanía, es encarnación. Aquí, en este encuentro, nosotros contemplamos en toda su belleza y perfección la sintábasis, podemos traducirla, aunque no queda agotado el sentido original, el abajamiento del Señor. Ese abajamiento que primero se manifiesta en la accesibilidad. Es decir, Jesús es el que es accesible, no es el inaccesible. Es el Dios que se hace accesible, que se hace cercano. Es el Dios que entra a la casa, es el Dios que se sube a la barca, es el Dios que pesca con ellos, es el Dios que se queda, que camina con ellos. Es el accesible, ¿no? Es el accesible. También desde la sintábasis es el que es accesible también desde lo que comunica, lo que revela no es incomprensible para Pedro, sin dejar
de ser el inconmensurable sin dejar de ser el grandioso Dios que nunca se puede agotar, no deja de hacerse comprensible para Pedro. No deja de hablar el idioma de Pedro. Por eso es cercano y por eso está en plena sintábasis. Pero además, esa sintábasis incluye el proceso de alguien que se hace servidor. No se presenta sino desde el lugar de servidor. Servidor que incluye también gestos concretos de ternura. Gestos concretos de ternura. Entonces, esta revelación, esta sintábasis que es personal y es eclesial, toda vez que hay comunidad y toda vez que habla de iglesia, también suscitan la confesión, la profesión de fe de que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Para Pedro, Dios no es una hipótesis, no es una idea, no es una teoría, no es un sistema, sino que para Pedro Dios es el que vive. Dios es el que vive. Cristo es el Hijo. Es el que ha venido a salvarnos. Por eso la profesión de fe primaria de Pedro, que antecede en la fe a la profesión de toda la iglesia, profesión una de las cuales estamos celebrando ahora 1700 años en Concilio de Nicea, que luego dará lugar a ese símbolo de los apóstoles, ¿no? Está allí presente. Interesante esa dimensión teologal eclesial. Es una fe personal que no excluye lo comunitario, sino que necesariamente queda incluido en lo comunitario. Es una fe que nos hace iglesia. Es respuesta personal y respuesta eclesial. Para ir pensando, ¿no? Para ir pensando. Algunas pistas para tener presente, ¿no? Primero, yo me voy a referir siempre, la catequética es una disciplina, es una ciencia netamente que apunta a la praxis, es decir, a repensar nuestra praxis catequístico-pastorales, ¿no? Una de ellas es poder pensar la profesión de fe desde una perspectiva catequética que incluye, es decir, cómo generar experiencias, cómo generar las condiciones, los procesos que conduzcan a esa profesión de fe, a esa revelación, y que esa profesión de fe se manifieste como respuesta del catequizando. Una respuesta que lo implique y que lo comprometa con su respuesta. Ahora vemos nosotros que el simple aprendizaje nocional o conceptual que eluda lo experiencial y que no genere la pregunta, no va a generar la respuesta, ni la respuesta humana, ni la respuesta pedagógica, ni la respuesta teologal. Por lo tanto, necesitamos procesos catequísticos que sepan generar las experiencias catequísticas que permitan vivenciar la profesión de fe y que se transmita como pregunta y como propuesta a la cual formalmente el catequizando responda. Eso es uno de los aspectos más importantes. Recordemos
que a nivel catequético, ¿no?, está fundamentado en el último directorio, pero además ricamente fundamentado a lo largo de toda la historia de la Iglesia y de la catequética, que toda catequesis tiene una dimensión experiencial. De hecho, se define también en la catequesis como aquel proceso educativo, pedagógico, humano, comunicativo, teologal, por el cual la persona, a partir de su experiencia humana, iluminada a la luz de la palabra, transforma su vida en una experiencia de Dios, una experiencia que lo implica y que lo lleve a profesar la fe. Es decir, Dios es Padre. De tal manera que cuando yo digo creo en Dios Padre, no lo digo simplemente porque lo he leído o porque lo he aprendido de memoria, lo repito como un loro, sino porque el camino de fe que me ha propuesto la Iglesia como madre y como partera de la fe me lleva a hacer experiencia con otros de que yo realmente creo que Dios es mi Padre, porque la Iglesia me lo ha hecho vivir así, descubrir así, porque ha generado las condiciones para que me pueda encontrar con Él y Él en su infinito amor se ha revelado en mi corazón como Padre, ¿no? Y así podríamos seguir con todo el director, pero con todo el credo, ¿no? Por eso apuntamos a eso, a ir pensando desde ese lugar, ¿no? Diría el cura Brochero, me parece que algunas cositas para ir rumiando vamos teniendo, así que bueno, con mucha alegría compartirles eso y agradecerles este espacio, ¿no? Vamos a ver cómo andan las comunicaciones, pero en el caso de que anden medias temperamentales, esta grabación sirve como respaldo y queda a disposición de ustedes. Anhelo ver la grabación para compartir también lo que he estado en este momento compartiéndole el padre Ángel Fernández con la Puerta Santa y la mirada teológica. Así que voy a estar atento porque quiero escucharlo atentamente. Les agradezco a todos ustedes la atención, al instituto, que con mucha generosidad me ha invitado y ha confiado. Así que agradecerles a todos ustedes y nos estaremos viendo en cada momento. También aprovechar para invitarlos y hacerles recordar del Encuentro Nacional de Biblia y Catequesis, que del 18 al 20 de julio estará en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en el marco de este jubileo 2025 de Peregrinos de la Esperanza. Si quieren más información, pueden ingresar a la página de www.isca.org.ar o a la página de la Comisión Episcopal de Biblia y Catequesis o a la página de la Junta Nacional de Catequesis. Desde ya muy agradecido y nos estaremos viendo en cualquier ocasión. Que Dios los bendiga.